muchas gracias Ana por la presentación, directora ejecutiva de SAN. Gracias a todas las personas que están aquí, especialmente el secretario general Andrés Barragán, María Neira, compañera, y desde luego un lujo que pueda estar por aquí. Felicitaciones a la SAN por la organización de esta fantástica jornada y por tener en cuenta también pues, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad para que haga aquí una pequeña presentación. Voy a ser muy genérico y sobre todo voy a hablar, porque después vamos a entrar en aspectos muy concretos de esta jornada, de los efectos del cambio climático y salud, no tanto la parte previa, porque tenemos una parte de políticas, y no los aspectos tan específicos de seguridad alimentaria que seguramente se van a tocar, o del sistema alimentario que se van a tocar aquí. Quería empezar, cómo no, por imágenes, Ujue lo ha hecho también antes, ¿no? Por una imagen del IPCC, de los informes que hace el IPCC. Esta gráfica la habéis visto seguramente de muchas maneras distintas. Lo que nos muestra es que a diferentes escenarios vamos a conseguir un aumento de la temperatura global que es diferente. Lo que es diferente un poco de esta gráfica es que normalmente ponemos el cero de cambio de temperatura lo ponemos en el ámbito preindustrial. Y solemos decir esto, de hecho el Acuerdo de París, que no debemos superar los 1,5 grados y que a partir de 2 grados, desde luego, las cosas se ponen especialmente complicadas. Aquí estamos poniendo el cero en el Protocolo de Kioto, es decir, en 1991. Para que veáis que desde entonces ya estamos superando la temperatura y que estamos en escenarios, hay potenciales escenarios donde no hagamos nada frente a la reducción de gases de efecto invernadero, donde podemos tener para el 2100 un aumento de más de 3 grados en comparación a lo que teníamos en 1991, no lo que había antes de la época industrial. Para que veáis que el cambio se va produciendo y que es real, no solo respecto a lo que ocurría antes de la época industrial, sino también de los últimos años. Con esta imagen lo que tenemos también es un punto de vista, puede ser catastrófico, de pensar, Dios mío, qué escenarios donde vamos a estar todos, pero también nos lleva a la parte de cada décima de grado cuenta. Cada cosa que hagamos nos lleva a un escenario que es potencialmente menos malo, o donde podemos hacer más cosas y sobrevivir mejor. En relación a lo que son los marcos de cómo afecta el cambio climático y la salud, siempre tenemos como ideas sobre los efectos finales, pero creo que es importante que nos paremos un poco a pensar los mecanismos que hay detrás de ello. Esta imagen es escogida del grupo del Lancet Countdown en cambio climático, que publican informes cada año y tienen materiales divulgativos muy interesantes sobre los efectos del cambio climático en salud. Y vemos que los 4 principales elementos del cambio climático, aumento de CO2, aumento de las temperaturas, cambios en la propia distribución de las temporadas y el aumento del nivel del mar. Cada uno de estos tiene efectos ya específicos en la salud. Solo el incremento de las temperaturas o el aumento del nivel del mar lleva un cambio a los vectores, que luego hablaremos un poco de ello, y que tenemos mucha experiencia en salud pública con lo que está pasando con los cambios de vectores, también con enfoque One Health desde otros lugares. Pero además es que esto lleva a eventos climáticos extremos, que puede ser desde sequías, inundaciones, olas de calor, incendios. Todo esto provoca que además tengamos otros cambios. Cambia nuestra capacidad laboral, nuestras capacidades físicas, cambia el mercado laboral en el que estamos. También cambia cómo podemos producir o cómo podemos tener alimentos. Cambia la biodiversidad, cambia los alérgenos, cambia la contaminación ambiental. Es decir, tenemos una serie de mecanismos por los cuales al final nos va a terminar afectando a la salud, pues tanto en seguridad alimentaria, en salud mental y bienestar, en enfermedades cardiorrespiratorias, en enfermedades directas o en el cambio de enfermedades infecciosas por cambio de vectores u otros elementos. Y es importante que tengamos en cuenta todos estos lugares porque también nos van a marcar potenciales lugares de intervención, también van a marcar potenciales lugares donde podemos hacer políticas. Y que además esto no ocurre en un evento neutro, esto ocurre en un contexto específico donde tenemos factores sociales que pueden mediar cuál es la situación de las poblaciones en edad, género, clase social, situación socioeconómica, etcétera, la pobreza, las infraestructuras de salud pública que tenemos, qué migraciones van a ocurrir los cambios de población e incluso qué potenciales conflictos violentos pueden surgir de estos desplazamientos por cambios políticos. Es decir, tenemos que tener una imagen amplia de que los efectos del cambio climático en la salud ocurren por diferentes mecanismos y los lugares de intervención están en muchos lugares, donde tenemos que tener en cuenta el contexto social y político en el que nos manejamos.
Esta imagen es de la OMS, no es mía, que mola bastante, como va poniendo los mismos efectos, pero que tenemos principalmente estos cuatro efectos principales, ¿no? Más condiciones extremas de temperatura, aumento del CO2, aumento de la temperatura y aumento de otros posibles riesgos. Y como vemos, como estos llevan a calor extremo, condiciones de tiempo adversas, contaminación del aire, etcétera, y al final nos lleva a unos efectos en salud más específicos, que es lo que normalmente vemos como profesionales de la salud nosotros, pero que tenemos que tener en cuenta toda esta imagen global, de dónde vienen y qué mecanismos podemos tener. Esta imagen está sacada de una diapositiva de la OMS, por si la queréis, está en todos los idiomas. No me marco mérito de cosas que no he hecho. Y de nuevo quiero enfatizar esta idea. Además, enfatizar esta idea desde un punto de vista de equidad en salud, porque los efectos, lo ha comentado antes el secretario general y lo comentó ayer el ministro Pablo Bustiundí, que las consecuencias del cambio climático afectan desigualmente a las personas. Es decir, las desigualdades en salud que ya tenemos normalmente, las personas de una clase social más baja mueren antes que las personas de una clase social más alta, se ven totalmente incrementadas debido al cambio climático. Y aquí es como vemos cómo se producen las desigualdades. Las desigualdades se producen especialmente en cambio climático por los efectos directos e indirectos que he comentado antes. Pero esos efectos directos o indirectos, como estaba diciendo antes, tienen que tenerse en cuenta en un marco más grande, en un marco de determinantes sociales en salud, de determinantes sociales del cambio climático en salud que podemos llamar. Es decir, que todo lo que podamos hacer en políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, es decir, de que el cambio climático sea menor, pero también de que podamos adaptarnos al cambio climático, que ya es real, dependen de muchos elementos, depende de las estructuras de poder. Depende de estructuras de poder donde tenemos que conseguir cambiarlas. Lo ha comentado antes el secretario general y también Ujue. Tenemos que cambiar estructuras de las propias políticas, cuál es nuestro sistema agroalimentario, cuál es la forma de consumo que tenemos, incluso cuál es la forma de beneficio que tenemos, que buscamos el beneficio económico como único fin en sí mismo y no los efectos en bienestar que podemos tener con las diferentes políticas. Todo esto son elementos políticos y socioeconómicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer políticas en modelos energéticos, modelos de movilidad, en los modelos de producción agrícola, en los modelos de reproducción que tenemos y de cuidados, en el consumo, en la planificación urbana, en las políticas sociales que hagamos. Todo esto tiene efectos en el cambio climático. Es decir, existe este concepto que hablamos normalmente de salud en todas las políticas tienen un efecto en salud y todas las políticas tienen un efecto en los efectos del cambio climático en salud. Y voy a entrar brevemente con imágenes sacadas también del Lancet Countdown, de uno de sus informes, en solo unas imágenes muy pocas, porque también vamos de tiempo justo y tenemos que ir a toda la jornada, en cómo han cambiado algunos elementos. Por ejemplo, la exposición a las olas de calor. La exposición a las olas de calor, comparado, lo que estamos viendo aquí, aunque se ve un poco clarito, va desde el año 2000 al año 2022. Cogiendo de base qué es lo que pasaba entre el año 2000 y 2004, que puede ser una base de la que partir y que sale aquí, hemos tenido un incremento de la exposición a olas de calor que es bastante espectacular. De hecho, el cambio de temperatura global ajustado por población en el año 2020 estaba en 0,8 grados, esto se queda en 2022 y seguramente cada año vaya aumentando. Es decir, que no es una cosa tampoco el pasado, no estamos en el calor de siempre, estamos en calores extraordinarios y creo que en un día como hoy, en mitad de una ola de calor en España, desde luego es algo que tenemos que tener en cuenta, que es real, que ya ha venido y que tenemos que reducir su impacto, pero también adaptarnos a estas circunstancias. En cuanto a la mortalidad, y de nuevo sacamos las propias desigualdades en salud. Ha habido un cambio en la mortalidad, de nuevo cogiendo como base esta vez el año 2004 de nuevo, y lo que vemos es cuál ha sido el incremento de mortalidad por olas de calor en diferentes grupos. HDI es el Human Development Index, con lo cual HDI bajo significa los países de renta más baja, HDI very high, los países de renta más alta. En una figura global, en mayores de 65 años, que aunque no viene aquí, pero salía en el informe, hemos tenido desde el año 2004 un incremento de un 68% de la mortalidad en mayores de 65 años globalmente. 68% de incremento de mortalidad por olas de calor.
Bueno, exactamente no por las de calor, solo por el calor, por todo el calor, no solo las de calor. Pero es que esto es muy desigual en todo el mundo. Se comentaba antes, en realidad los países más productores de gases de efecto invernadero somos países de rentas altas y somos los menos afectados, aunque somos afectados, por supuesto, porque todos somos afectados, por este aumento de la mortalidad y calor. ¿Veis la diferencia? Más de un 80% de incremento de mortalidad por calor en los países de renta baja. Y nada desdeñable, por supuesto, y muy importante, incremento de aproximadamente un 20% de los países de renta más alta. Pero veis que es muchas desigualdades y que estas desigualdades no son mágicas o no se producen por el color de piel o exactamente por la situación geográfica. Se producen por las actividades humanas, que no solo producimos el cambio climático, sino que producimos las condiciones para que la afectación sea diferente en los diferentes territorios del mundo. Y gente diría que, claro, otra imagen también del Lancet Countdown, del informe, de hecho, de 2024, el último informe de este año, y la gente diría, bueno, claro, pero es que esto es el calor mata, lo sabemos de toda la vida. Sin embargo, esto no es así. En la parte de la izquierda de esta imagen vemos también, de nuevo, por grupos de renta de los países, cuál ha sido la mortalidad que podemos considerar atribuible al cambio climático. Lo que veis es la parte azul oscura y la parte que está con la flecha es la parte de todo el calor que hay en diferentes países del mundo, cuál es la proporción que es atribuible al cambio climático. Y claramente en los países de renta más baja el aumento de temperatura atribuible al cambio climático es mayor. Y de hecho podéis ver que en el mapa de la derecha, donde sale todo el mundo, estos son los días de calor que han aumentado atribuible exclusivamente al cambio climático y donde veis que hay desigualdades en el mundo que son bastante más grandes. España es un país vulnerable a estos incrementos más que otros países de Europa, pero como vemos a nivel global tenemos unas desigualdades todavía más grandes. En inundaciones, que voy a entrar muy poco, pero también hemos tenido un incremento en inundaciones que ya es visible. Específicamente en España creo que es imposible no hablar de lo que ocurrió el año pasado con la Dana, con más de 200 muertos y donde tuvimos que dar una respuesta en salud pública muy grande para que después, lo posterior que ocurrió, no fuese un incremento de mortalidad muy grande. Por cierto, esto creo que es un ejemplo de cómo incluso ante eventos muy extremos, no quiero entrar en lo que ocurrió aquel día y lo que se pudo prevenir de las muertes ese día, que es bastante claro y discutido, sino lo que ocurrió en los 2 meses siguientes. En los 2 meses siguientes no tuvimos un aumento de mortalidad grande. ¿Por qué? Porque hicimos políticas de salud pública e integrales entre diferentes administraciones y diferentes ministerios de diferentes lugares para conseguir que no hubiese más mortalidad, aumentando la vigilancia, aumentando las políticas de salud pública, las políticas sociales que se podían ir. En un ejemplo de cómo podemos también limitar el efecto de estos eventos extremos. Y aquí hablaba antes de cómo se podían mover los vectores y cómo podían acabar las enfermedades infecciosas. Aquí tenemos cuál es el incremento que ha habido de susceptibilidad a malaria en diferentes países del mundo, especialmente en Latinoamérica ha habido un incremento muy grande de susceptibilidad a malaria, pero no solo aquí, de nuevo quiero centrarlo en España. Hablaba antes con la directora general de Salud Pública de Castilla y León, que está aquí con nosotros, de los sustos que estamos teniendo, por ejemplo, con los casos y con los potenciales casos de la fiebre de Crimea-Congo en España. Y es debido a ese incremento de casos de Crimea-Congo, que es debido al movimiento de los vectores, en este caso son las garrapatas. Pero como también tenemos casos de dengue en España, que ya nos cuesta encontrar el vínculo a un viaje internacional y donde es muy probable que estemos ya hablando de transmisión local de dengue muy pequeña en algunos lugares de España. Con lo cual, de nuevo, esto es real y ya está ocurriendo y nuestras políticas tienen que adaptarse a ello y no cerrarnos a eso que ocurrirá en el año 2100. En cuanto a la disponibilidad de alimentos, ya que esta es una jornada de la SAN, solo comentar que comparado entre el periodo desde el año 1981 hasta el año 2010, se han reducido los tiempos donde se puede cultivar maíz en 9,3 días, 1,7 días para el caso del arroz y 6 días en el caso del trigo, lo cual provoca un aumento del tiempo y de las personas que están en inseguridad alimentaria, que es un reto que podemos tener. Después de mostrar como algunos elementos más
no catastróficos, siguiendo un poco como lo había hecho Ujue, ¿no? De hablar de los efectos negativos que puede tener el cambio climático en salud, creo que he comentado también algunos aspectos donde sí que podemos dar en la tecla con las políticas, y después habrá una mesa súper interesante donde seguro que se centran en alto nivel político de estas medidas que podemos tomar. Yo solo quería destacar aquí de nuevo el mensaje que he lanzado con la primera diapositiva, que es que cada grado, cada décima de grado cuenta para lo que vamos a tener con el cambio climático. Y todas las acciones van contando y que tenemos que ser muy valientes con las acciones que tomamos para intentar lo más posible mitigar los efectos del cambio climático y también adaptarnos a ello. Y solo decir que las políticas que hagamos del cambio climático no son solo para proteger la salud desde el punto de vista del cambio climático, es que todas las políticas que hagamos son políticas de salud pública. La mayoría de lo que estamos pidiendo para intentar reducir el efecto del cambio climático son políticas que en el fondo ya sabíamos que eran buenas para la salud, incluso quitando el elemento de supervivencia por el cambio climático, desde luego tenemos que tener en cuenta. Pero las mejoras en los sistemas energéticos, en la planificación urbana, por ejemplo, que haya más espacios verdes, una cosa que yo estudiaba, de hecho, en mi vida académica, para mejorar la salud cardiovascular, no solo por el efecto que tiene en la reducción de las temperaturas e incluso también en la captación de CO2, sino porque tenían efectos en salud. Es decir, que tenemos cobeneficios de todas las políticas que hagamos de cambio climático. Y con esto lo quiero dejar porque me he contado además y ya he pasado los 15 minutos. Así que muchísimas gracias por escucharme hoy.